Un feliz sábado para todos en esta mañana. Qué lindo privilegio poder llegar a ustedes, a los presentes y también a nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Gracias a nuestro Dios por regalarnos un sábado más. Quiero decir, un sábado menos en este mundo y un sábado más cerca del reino de los cielos. Gloria a nuestro Dios. Apreciados hermanos que nos escuchan en esta mañana, yo quiero compartir con ustedes un mensaje que considero de suma importancia. El título de este mensaje es el siguiente: yo honraré a los que me honran. Amados hermanos, todos los seres humanos sirven a alguien y cada ser humano elige servir a alguien. Te diré que nadie puede elegir por ti. Así lo dice la palabra de Dios. Es el apóstol Pablo en su epístola a la iglesia de Roma, allí en el capítulo número 6 y en el versículo 16, dice allí las siguientes palabras: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia, para la vida en Cristo Jesús? Te diré que tú eres el que tienes que elegir a tu Señor, a quien tú vas a servir. Nuestro Dios, nuestro Creador, nos dio libre albedrío para que nosotros elijamos a quien queremos servir. Miren, hermanos, Dios, que es Dios, no puede elegir por ti. Satanás, que es Satanás, el autor del pecado y de la desgracia, tampoco puede elegir por ti. Somos nosotros los que determinamos elegir y servir al bien o al mal. Somos nosotros los que decimos, tenemos el poder de elegir servir a Dios o servir a Satanás. Honramos a Dios con toda nuestra vida, con toda nuestra fuerza, o deshonramos a Dios con toda nuestra vida y con todas nuestras fuerzas. Eso está demostrado allí en la palabra de Dios. Por lo tanto, mi propósito en esta mañana, al compartir con ustedes este mensaje de Dios, yo honraré a los que me honraren, es mi propósito que cada uno de nosotros hoy, al escuchar el mensaje que proviene directamente de la palabra de Dios, elijamos a quién honrar, a quién servir, a quién agradar. Ojalá que tú y yo desde este momento nos propongamos decir: Señor, te serviré, Señor, te honraré, Señor, viviré para honrarte y glorificarte. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos muestra en esta mañana, a través del profeta Malaquías en el Antiguo Testamento, allí Malaquías en el capítulo número 1 y en el versículo 6, él presenta unas preguntas para ustedes en esta mañana. Dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Primera pregunta.
Dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y hay otra pregunta más. Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Esa pregunta o esas preguntas hechas a través del profeta Malaquías al pueblo de Dios de la antigüedad llegan también hoy a nosotros. Como dice allí el Señor, ¿no? ¿Vosotros qué? Me habéis deshonrado. Y muchos preguntan y se atreven a preguntarle a Dios, ¿en qué te hemos deshonrado? Amados hermanos, antes de mostrar en qué el pueblo de Dios deshonró a su Dios en el pasado, y también antes de decir cómo el pueblo de Dios hoy en la actualidad también deshonra a Dios, yo quiero decirte que esa palabrita honrar tiene un significado extraordinario, profundo, amplio. Por ejemplo, honrar significa tener alta estima a alguien. ¿Alta qué? Estima. Además, actitud de honra. Actitud de gran valor. Por eso es que Dios reclama a su pueblo, ¿dónde está mi honra? La honra es una cualidad que escasea en la inmensa mayoría de los seres humanos. Escaseó en el pasado. Está también escaseando en nuestros días. Y yo diría, hermanos, que para el futuro, para mañana, serán pocos en esta tierra los que honren a Dios. La palabra de Dios, a través del espíritu de profecía, nos dice que en las últimas escenas de la historia de este mundo, la inmensa mayoría de los seres humanos se inclinará y honrará a Satanás. Solo una minoría, una pequeña grey, como Cristo se lo dijo a sus discípulos, manada pequeña, son los que han de honrar a Cristo, tanto en la vida como en la muerte. Ojalá que dentro de esa manada pequeña, dentro de ese pequeño remanente que honran a Dios, puedas estar tú con tu familia y pueda estar yo con mi familia. Señor, que esa sea nuestra experiencia, que en este tiempo nosotros te honremos a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, y también al Espíritu Santo, el Consolador. Qué maravilloso sería, hermanos. La honra es una actitud de reconocer, de estimar, de dar propiedad a una persona importante. La honra es un camino de doble vía. Das honra y tú recibirás honra. Por lo tanto, el Señor declara: yo honraré a los que me honran. Gloria a Dios. Y que tú y yo podamos decidir honrar a nuestro Dios. Ahora pregunto, todos los seres humanos tienen motivos, y repito, les sobran motivos para honrar al único Dios verdadero, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo. Hay suficientes motivos. Número 1, Dios es creador. Número 2, Jesús es redentor. Número 3, el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro guía y nuestro maestro. Sus ángeles son nuestro custodio,
nuestros compañeros de día y de noche, cuidándonos y protegiéndonos. Motivos para honrar a Dios por la vida, por la salud, por los alimentos, por el sol, por las estrellas, por la luna, por el mar, por el río, por las montañas, por las aves, por las flores, por el aire, por la lluvia, por la tormenta. En fin, hermano, sobran muchos motivos para honrar ¿a quién? Al único Dios verdadero. Miren, el pueblo de Dios en la antigüedad le sobraban motivos para honrar a su Dios, a su Creador. Dios le prometió a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ves a la tierra que te voy a mostrar. Y de ti, esta fue la promesa, y de ti haré una gran nación, como las estrellas en los cielos y como la arena del mar. Todos conocemos que ese pueblo de Dios fue a Egipto, allí se estableció, allí llegaron 70 personas a Egipto, con Jacob y sus hijos, sus mujeres y sus criados. 70 personas se establecieron en la tierra de Gosén, en la tierra del trigo, en la tierra de la luz. Pero allí, al pasar el tiempo, cuando José murió y murió el faraón, que respetaba a José, y se levantó otro faraón, y el pueblo de Dios comenzó a multiplicarse. Nosotros conocemos a través de la historia de las Sagradas Escrituras que el faraón, que no conocía a José, puso un edicto de eliminar todo niño varón para que el pueblo de Israel no siguiera proliferando, creciendo. Ya que el pueblo fue esclavizado, hermanos, por 4 siglos, 400 años. Un pueblo que lo trataron como bestias, esclavos, maltratados. Pero allí, como Dios le prometió: yo sacaré a tu pueblo de Egipto con mano ¿qué? Con mano fuerte, con mano poderosa. Y así fue. Dios destruyó a Egipto. Y todo el trabajo que Israel hizo para enriquecer a los egipcios, Faraón, con sus capataces, con todo su pueblo, tuvo que pagárselo. ¿Cómo salió Israel de Egipto? ¿Como esclavo? No, como libres, pero libres no con las manos vacías, una delante y la otra detrás, no, salieron con sus manos ¿qué? Repletas de oro y de plata. Dejaron en bancarrota ¿a quién? A Egipto. Entonces el primer motivo de agradecimiento que tenía aquel pueblo era que Dios los libertó, que Dios los sacó de Egipto con las manos llenas de riqueza. En segundo lugar, Dios abrió el mar Rojo. En tercer lugar, Dios puso una columna de fuego en la noche y una columna de nubes en el día. De noche la columna de fuego para dar calor, en el día la columna de nubes para dar ¿qué? Sombra y traer aire agradable. Los alimentó durante 40 años con pan del cielo. Amados hermanos, a Israel no le faltó ¿qué? Nada en el desierto. Además, vencieron a los enemigos del desierto. Cruzaron el río Jordán en seco. Dios derribó las murallas inexpugnables de Jericó. Dios les entregó todos los reyes que habitaban allí en la tierra de Canaán, en la tierra que Dios le había prometido. Allí Dios los guió, los protegió, los cuidó y los estableció. Pregunto, ¿había motivos para que el pueblo de Dios de la antigüedad tuviera ese deseo de honrar a su Dios creador, libertador y sustentador? Claro que sí, amados hermanos, claro que sí.
habían suficientes motivos ¿para qué? Para que el pueblo de Israel, que Dios los escogió, lo puso como cabeza y no como cola, lo puso en el centro del mundo conocido para que ellos, a través de la honra que le daban a Dios, pudieran iluminar a las demás naciones que tenían que pasar por su territorio. ¡Wow! Eso es extraordinario. Pero ahora escuchen lo que dice el profeta Malaquías a continuación en el mismo capítulo 1 y los versículos 7 y 8. Miren, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Cuando Dios le dice que ustedes me han deshonrado, ahora dice ahí, ellos preguntan, bueno, el Señor dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan ¿qué? Inmundo. ¿Cómo es posible? Un pueblo que tenía tantas bendiciones, tantas evidencias de que Dios es Dios, que le deshonren, poniendo en el altar, poniendo en la mesa de Dios pan ¿cómo? Pan inmundo. Además, dice allí la palabra, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¡Wow! Poniendo pan inmundo, desobedeciendo a Dios, deshonrando a Dios, porque ellos lo sabían y todavía tienen, ustedes saben, para no decir la palabra, para preguntarle a Dios, ¿en qué te hemos ¿qué? Deshonrado? Y el Señor vuelve a decir, en que pensáis que la mesa de Jehová es ¿qué? Despreciable, hermano. ¿Qué se pone en la mesa de Dios? ¿Qué se pone en la mesa de Jehová? Es pan, es palabra de Dios, es mensaje de Dios. Y ellos, a pesar de tantas evidencias del amor, de la protección, del cuidado de Dios, le estaban deshonrando poniendo ¿qué? Pan inmundo. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice ¿quién? Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Extraordinario, hermanos. Así que ese pueblo que tuvo tantas evidencias, tanta demostración del poder, del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios, cuando ya estaban establecidos como nación, que Dios los cuidó, que Dios los protegió, que hizo de la tierra de ellos una tierra fértil, una tierra que producía leche, una tierra que producía miel, una tierra de abundancia. Ellos empezaron a deshonrar a Dios poniendo pan inmundo, presentando sacrificios como mutilados. Además, el Señor le pregunta, cuando tú le presentas a tus príncipes, a tu rey, ¿le presentas lo malo o lo bueno? Ustedes saben, hermano, que así son los seres humanos. Al que le sirve en la tierra, pues lo honran. Y al Dios creador, al Dios redentor, cuán poca estima le tenemos, deshonrándolo. Qué ingratitud la de este pueblo, que a pesar de todo lo que Dios hizo por ellos, a pesar de todo lo que Dios les dio, ellos deshonraron a Dios. Yo quiero mostrarte otra ilustración de lo que es capaz de hacer el ser humano. Aquí hablamos del pueblo. Escuchen, aquí hablamos del pueblo ¿en qué? En general. Pero miren, hermanos, ahora el texto, la porción bíblica que yo quiero compartir con ustedes, ahora vamos a ver cómo los líderes
escuchen bien, los líderes, la cabeza, los que representan a Dios delante del pueblo, los que tienen la responsabilidad sagrada de ministrar al pueblo, también los deshonran. Eso pasó en el pasado, pasa en el presente. Ojo, oído, pasa en el presente y pasará mañana. Miren lo que dice allí el profeta Samuel en su primer libro, allí en el capítulo 2 y el versículo 30. Miren, hermano, escuchen, dice la palabra de Dios: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, está hablando Dios, hermano, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos ¿en qué? En poco. Preguntamos, ¿cuáles fueron las causas por las cuales el profeta Samuel escribió este pasaje bíblico? Cuando el profeta Samuel le dijo a el sacerdote Elí, le dijo a Elí que él y su familia servirían al Señor perpetuamente. Pero después de pasar el tiempo, el Señor cambia la promesa, porque las promesas de Dios, escuchen, hermano, las promesas de Dios son condicionales. Si tú lo amas, Él te amará. Si tú le obedeces, Él te bendecirá. Si tú lo honras, Él te honrará. Así fue ayer, así es hoy y así será también mañana. Para los que dicen que Dios es amor y misericordia, olvidan que Dios también, ¿qué? Dice, si tú me amas, pero si tú desobedeces, si tú amas más las cosas de este mundo y te beneficias para ti olvidándote de mí, brother, yo no te puedo honrar, yo no te puedo bendecir. Esa es la equivocación de muchos cristianos. Pero ahí está el ejemplo del Antiguo Testamento. Como Dios obró ayer con amor y justicia y misericordia, hoy obrará también con amor, justicia y misericordia para aquellos que le honran. Miren, hermanos, las consecuencias que sufrió la familia de Elí. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios se arrepiente, Dios les quita su bendición. Eso está escrito allí en Primera de Samuel, capítulo 2, y los versículos del 12 al 15. Dice así la palabra de Dios. Leamos. Los hijos de Elí eran hombres ¿cómo? Eran sacerdotes. ¿Pero qué tipo de sacerdotes? La Biblia lo dice ¿cómo? Impíos. Si ayer hubo sacerdotes impíos, iglesia, hoy hay líderes y pastores y líderes impíos también. Dice la palabra, y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo siguiente. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Versículo siguiente. Y lo metía en el parol, o sea, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita
que venía ¿a dónde? A Silo. Asimismo, dice el versículo siguiente, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino carne ¿qué? Cruda. Aquí está el problema. Aquí está el problema. Había que llevar el sacrificio, el cordero, la carne al altar. Y luego, lo correcto era que el siervo del sacerdote venía con el garfio de 3 de punta, ¿no? Y sacaba. Y lo que sacaba, eso era lo que le pertenecía al sacerdote correctamente. Pero ¿qué era lo que hacían los siervos de los sacerdotes impíos? Cuando el pecador traía su ofrenda y su sacrificio, pues ellos le exigían, antes de llevar la carne al altar para ser ofrecida, ellos decían, dame. Y entonces ellos cogían, ¿qué cogían? La mejor parte. Eso era incorrecto, hermano. Eso era un proceder impío, porque estaban echando a perder ¿qué? Las ordenanzas de Dios, el sacrificio de Dios, porque ese cordero era un símbolo ¿de quién? Del Cordero de Dios, de Cristo Jesús. Ahora, miren cómo califica la Biblia a los sacerdotes de ayer, impíos. Número 2, no tenían conocimiento de Dios. No tenían una relación con Dios. Eran corruptos. Pregunto, hermano, si eso pasó ayer, ¿no pasará hoy? Yo quiero detenerme aquí, porque aquí hay un problema. Hoy también hay sacerdotes, hay líderes, hay pastores corruptos, con estas mismas características. No conocen a Dios, no temen a Dios, son impíos, son corruptos. Pero hay muchos miembros de iglesia que dicen, yo no ofrendo, yo no doy diezmo para mantener a estos líderes o pastores corruptos. Hermano, no piense así. ¿Ustedes saben por qué? Porque miren, la salvación es individual. El deber de usted es obedecer a Dios con tus diezmos y tus ofrendas. Y el deber del sacerdote, el deber del pastor y el deber del líder es ministrar fielmente delante de Dios. No es tu responsabilidad lo que ellos hagan con tu ofrenda, con tu diezmo. No, esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad delante de Dios es serle fiel a Él. Olvídese de lo que haga el pastor, olvídese de lo que haga el líder. Allá ellos con Dios. Y lo mismo que le ocurrió a los sacerdotes impíos, hijos de Eli, le ocurrirá a los pastores y líderes que tengan una actitud similar. Recuerden, yo honraré a los que me honran. Si tú honras a Dios con tus bienes, con tu diezmo y con tu ofrenda, Dios te va a bendecir, Dios te va a honrar. Si ellos no lo honran, Dios no los va a honrar ni los va a bendecir. Por lo tanto, tu cuenta es con Dios, no con los hombres. Y digo esto, hermano, porque hay personas que dicen, yo no diezmo, yo no doy ofrenda, porque hacen esto o aquello. No, hermano, eso no es tu problema. Tu problema es serle fiel a Dios. Y si tú le fiel a Dios y tú le honras a Dios, hermano querido, ten presente con plena seguridad y certeza de que Dios te va a bendecir a ti. Y en tu mesa va a haber pan hasta que sobreabunden y recibirás bendiciones. Y Dios te honrará con todas las cosas en esta tierra y en el cielo con la vida eterna. Gloria a su nombre, hermanos. Ahora, los hijos de Eli llegaron a usar el altar de Jehová como su propia cocina. Ellos creían que el altar de Jehová era ¿qué? Su cocina. No, hermano. El altar de Dios es sagrado. Es lo mismo lo que ocurre con la iglesia.
los programas de la iglesia, las predicaciones de la iglesia, la música de la iglesia, eso todo pertenece al altar de Jehová. Honra a Dios con tu verdadera, honra a Dios con tu verdadero servicio y Dios te va a honrar. No pienses que la iglesia, la plataforma, los programas, las actividades es para deleitarte a ti y para honrarte a ti y a las personas. No, tiene que ser presentado para honra y gloria de Dios. Que así sea, hermano. Si lo haces, Dios te va a honrar. Los hijos de Elí pensaban que la mesa de Dios, el altar de Dios, era su propia cocina. Los hijos de Elí no tenían ningún respeto por las cosas santas. No respetaron el santuario, no respetaban al pueblo ni a las mujeres del pueblo. La descripción de hombres impíos, escuchen, suena muy suave para comparar a los hijos de Elí. ¿Saben ustedes cómo lo dice el hebreo? Beni Belial, hijos de Satanás. Así está en el hebreo. Los hijos de Elí eran hijos ¿de quién? De Satanás. ¡Wow! Mi amada iglesia, te hago una pregunta para que tú reflexiones. ¿De quién tú eres hijo? Hay dos padres. El Creador, Redentor y Salvador. El mentiroso y que conduce a los seres humanos a la desobediencia y a la muerte. Dios o Satanás. Recuerda, a quien tú sirvas va a ser tu padre. No importa que tú vengas a la iglesia, no importa que tú te vistas con la mejor ropa, no importa lo que tú hagas. Si tú no honras a Dios en tu vida, con toda integridad, hermano, tú llegarás a ser Beni Belial, hijo de Satanás. Ojalá que todos los que escuchen este mensaje, ninguno lleguemos a ser hijos de Satanás, sino hijos de nuestro Padre Dios, creador del cielo y de la tierra. Los hijos de Elí no hacían estas cosas por ignorancia. Como sacerdotes, ellos fueron instruidos, ellos fueron entrenados, ellos estaban encargados para enseñar las leyes al pueblo, pero ellos lo que hacían era pervertir al pueblo. Yo te pregunto, amada iglesia, ese tipo de liderazgo del Antiguo Testamento en la vida de los hijos de Elí habrá quedado borrado por el tiempo. No, hermanos, esto se repite y se está repitiendo hoy. Hay muchos predicadores, hay pastores y hay líderes que ahora mismo están ofreciendo pan inmundo en el altar de Jehová. Pan de entretenimiento, pan de chistes, pan de cuentos, pan de teatro, pan de competencia. Pero esas son las personas que la mayoría eligen. Claro, lo eligen los que no honran a Dios. Yo no puedo escuchar a alguien que coja lo sagrado para usarlo como juego y entretenimiento. No, hermano, no puedo, porque me estoy haciendo cómplice de ellos. No puedo permitir que nadie envenene mi mente, me enturbie mi mente, me confunda mi mente. Ahora, miren las consecuencias. Miren las consecuencias de una actitud tal de impiedad, de perversión, de deshonra a Dios. Así lo presenta la palabra de Dios, el trato de Dios para con el pecador, para con los pecadores a través de la historia. Así será en nuestros días y así el Señor lo hará mañana, porque Dios es el mismo. Su palabra no cambia, su ley no cambia.
es la misma justicia de ayer que se aplicó a los hombres, es la misma justicia que Dios aplicará hoy en los días finales y que aplicará mañana. Miren, vamos al libro del profeta Samuel, capítulo 2 y los versículos del 30 al 34. Así dice la palabra de Dios. Perdón, así dice la palabra de Dios. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Eso se lo dijo Dios a Elí. Pero ahora, al ver todo lo malo que hicieron sus hijos, ahora Dios toma esta actitud. Dice la palabra: mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Miren ahora lo que dice el siguiente versículo. He aquí que vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Versículo siguiente: y verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Versículo siguiente: y el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar serán para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad que viril. ¡Wow! Y por último: y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, y ambos morirán, ¿qué? En un día. ¡Wow! ¿Vieron, hermanos? Dios le dijo a Samuel: dile a Elí que yo había dicho que lo iba a honrar. Dile a Elí que yo había prometido que su casa, su descendencia, serían bendecidos perpetuamente. Ahí están las bendiciones de Dios para el que obedece. Pero aquí viene para los que predican solamente justicia, que diga amor y misericordia. No importa, Dios es amor y misericordia, pero olvidan esta parte. Pero dijo Dios, el Dios de la justicia: pero como he visto que tu familia y tus hijos han obrado impíamente y han tenido en poco mi altar, yo los voy a ¿qué? A cortar. Tú no verás descendencia en la vejez. Tus hijos han de morir en un día, y todos han de morir en tiempo viril. O sea, no hay senectud para ellos, no hay vejez para ellos. ¿Por qué? Porque deshonraron ¿a quién? A Dios. Amados hermanos que me escuchan, se cumplió la palabra que Dios le había dicho al profeta Samuel para que le dijera a Elí: todos los que me honraren, yo los honraré, pero el que no me honrare, yo los cortaré. Pregunto, amados hermanos, si eso pasó ayer, ¿no pasará hoy? Si Dios actuó así ayer, ¿no actuará hoy así? Claro que sí, claro que sí. Miren, hermanos, estas fueron las consecuencias de los que deshonraron a Dios. Pero yo alabo a mi Dios, porque todos en Israel no deshonraron a Dios. Hoy todos no deshonran a Dios. Ayer hubo un pequeño remanente, así lo dice la palabra, un pequeño remanente que honró a Dios. Hoy, por la gracia de Cristo, en medio de la apostasía, en medio de la impiedad, en medio de la ofrenda de pan inmundo sobre el altar de Jehová, de la contaminación del altar de Dios, del programa, del culto que muchos están presentando, Dios tiene un remanente fiel, un remanente que honra a Dios, un remanente que respeta a Dios, un remanente que adora a Dios de la forma correcta. Ese remanente será honrado
Gloria a Dios. Quiero hablarte de los de ayer. De los de ayer que honraron a Dios. Y vamos a ver el trato que Dios le dio a los que le honraron. Para eso quiero llevarte al libro de Génesis. Allí en el capítulo 5 de Génesis y los versículos del 21 al 24 leemos de la palabra de Dios. Y vivió Enoc 65 años. ¿Y encontró a quién? A su hijo Matusalén. Y escuchen, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años, engendró hijos e hijas. Pero esto no termina aquí, hermano. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y ahora viene la conclusión. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Enoc, tú me honraste, yo te voy a honrar. Y te voy a sacar de en medio de una generación perversa y maligna. Y te voy a sacar no solo de este mundo, sino que te voy a introducir en el reino de los cielos. ¡Qué gran honra, hermanos, para los que honran a Dios! Eso está escrito para demostrarnos a nosotros que los que honran a Dios, que los que caminan con Dios, que los que obedecen a Dios, que los que ponen en alto los principios de Dios, Dios los honrará y se los llevará al reino de los cielos. Alabado sea su nombre. Gloria a nuestro Dios. Pero el caso de Enoc no es el único. La Biblia nos muestra que también hubo otros hombres que honraron a Dios. Vamos allí al libro de Hebreos, en el capítulo 11 y los versículos del 24 al 27. Así describe el apóstol Pablo la vida de este hombre. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo siguiente, por favor. Hebreos 24 al 27. Escogiendo Moisés antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, Moisés dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amados hermanos, aquí está la vida de un joven que creció en un palacio pagano, de un joven que creció con ostentación, de un joven que creció en medio de la idolatría y el paganismo, de un hombre que creció en medio de una generación perversa y maligna. Pero este hombre determinó honrar a Dios. Este hombre determinó dejar la comida, la música, los placeres, el harén de los reyes, porque él era un príncipe y también tenía derecho a eso. Renunció a los deleites temporales y escogió servir a Dios. Iglesia, yo honraré a los que me honran. ¿Dónde está Moisés hoy? Wow. Yo honraré a los que me honran. ¿Cumple Dios o no cumple Dios? Sí, con los fieles, con los que le honran a Dios. Quiero citarte otro ejemplo más. Vamos allá al libro Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo:
¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué? No respondió palabra. ¿Honró Elías a Dios? Claro que sí. Cuando la inmensa mayoría, porque en el tiempo de Elías, él más 7,000 rodillas, no deshonraron a Dios con la verdadera adoración. Elías escogió servir a Dios en medio de la apostasía, en medio de la falsa adoración. ¿Y Dios qué? Lo honró. ¿Dónde está Elías? En el cielo. Yo honraré a los que me honran. ¡Wow! Hermanos, Dios es fiel. Miren, en la vida de Enoc, en la vida de Moisés y en la vida de Elías se destacan los tres por honrar a Dios. Enoc vivió en medio de una generación maligna cuyo pensamiento era de continuo ¿a qué? Al mal, pero no se contaminó. Honró a Dios y Dios lo honró a él. Yo pregunto, ¿en qué generación tú estás viviendo, amada iglesia? ¿En qué generación tú estás viviendo, padre y madre, jóvenes, niños, ancianos? ¿Será esta generación mejor que la de Enoc? No. La Biblia dice que como en los días de Noé, porque Enoc vivió en los días de Noé, si Enoc pudo ser fiel sin contaminarse y honrando a Dios todos los días de su vida, tú puedes, porque Enoc pudo, y Enoc pudo por la gracia de Dios, y tú puedes, y yo puedo por la gracia de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, la compañía de nuestros ángeles. Podemos. Moisés vivió en medio de otra generación pagana, atea, politeísta, adoradores de cuantas cosas habían en la tierra. Pero Moisés no se contaminó. Moisés honró a Dios. Y Moisés en el cielo. Tú y yo vivimos en una generación que lo adora todo. La televisión, ¿cuántos adoradores tienen? Escuchando las mentiras del padre de las mentiras. Hermano, mira que predicamos sobre esto y la gente todavía sigue. Estás deshonrando a Dios. Luego no le reclame a Dios bendición. Luego no le reclame a Dios que te honre. Te lo estoy advirtiendo. Una vez más, corta ya con la televisión, con Hollywood. ¿Hasta cuándo? Habrá que repetirlo, amados hermanos. Por eso dice el Señor, y esto lo repetirás a tus hijos. Por eso yo lo repito y lo repito y lo repito, porque es una orden de Dios. Y así como Dios honró a Moisés llevándoselo para el cielo, te honrará a ti y me honrará a mí si nosotros rehusamos las boberías, las mentiras, los cuentos y los entretenimientos de Satanás, engañando y siendo engañado. Basta. Y viendo que el reloj del tiempo nos dice, vengo pronto a la tierra. Elías vivió en un tiempo de apostasía nacional, cuando la inmensa mayoría practicaban una falsa adoración, pero Elías, a costo de su propia vida, honró a Dios, y Dios lo honró trasladándolo al reino de los cielos. Amados hermanos,
Amada iglesia, todos los que me están viendo y escuchando en esta mañana, tú y yo estamos viviendo en medio de una apostasía generalizada, desde la asociación general hasta el hermanito que se bautizó hoy. Pero tú todavía sigues siguiendo el ejemplo de los falsos adoradores. Tú todavía te sigues guiando por el ejemplo y las palabras y los programas y las predicaciones de los falsos adoradores. Claro, desde la asociación general hasta el hermanito que se acabó de bautizar ahora. Dios tiene hombres en todos los niveles que le honran, como Enoc, como Moisés y como Elías. Así como estos tres hombres fueron honrados por Dios y trasladados al hogar celestial, si tú también honras a Dios, tú serás trasladado al hogar celestial en el día glorioso, en la mañana eterna, cuando los cielos se abran, Cristo venga y te diga: ven, bendito de mi Padre, fuiste fiel, me honraste, ahora yo te honro y te llevaré al hogar celestial. ¡Wow! Promesa. Qué linda promesa, hermano, para los fieles, para los que honran a Dios. Decide hoy, iglesia, honrar a Dios y Él te ha de honrar en esta tierra y en el reino de los cielos. Que así sea. Ahora, la palabra de Dios nos dice que todos estos ejemplos, los hijos de Elí y de los impíos pecadores de antaño, pero la palabra de Dios nos dice que todo esto está escrito para tu amonestación, para tu enseñanza, para tu ejemplo, para que tú veas y entiendas que como Dios actuó ayer con los pecadores, ha de actuar ¿qué? Hoy con los pecadores. Ay de los que enseñan amor y misericordia, pero no hablan de la justicia. No hablan de que los que deshonran a Dios serán deshonrados. Dios te dice: hónrame y yo te honraré. Eso lo dice Dios. Amada iglesia, tú y yo también tenemos muchos motivos para honrar a Dios. Dios es nuestro Dios. Deja que Dios sea el Señor de tu vida. Tú tienes motivos para honrar a Dios. Jesucristo es tu creador y tu redentor. Deja que Jesucristo sea el Señor de tu vida. Tú tienes motivos para agradecer a Dios. Dios te ha enviado al Espíritu Santo, al Consolador. Deja que el Espíritu Santo sea tu guía, sea tu mentor, sea tu maestro, sea tu consolador. Déjalo. Tú tienes motivos para honrar a Dios. Él te ha dado vida y salud. Él te ha cuidado y te ha protegido. Te ha llenado de bendiciones como llenó a su pueblo de antaño, Israel. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes mucho valor para Dios. Mira lo que Dios ha hecho contigo. Es el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2 y el versículo 9, dice así la palabra de Dios: mas tú, iglesia, mas tú, mi hermano, mas vosotros somos ¿qué? Linaje escogido. Tú, mi hermano, y yo somos un real sacerdocio. Tú, mi hermano, y yo somos una nación santa. Tú y yo, mi hermano, somos pueblo adquirido por Dios para que anunciemos
sus virtudes, su amor, su gracia, su misericordia, su perdón y su gracia redentora. Tú y yo, mi hermano, hemos salido de las tinieblas porque Cristo nos sacó y nos ha conducido a la luz admirable. Te pregunto, ¿tienes motivos para honrar a Dios? Te sobran. Te sobran. Tú no eres cualquier persona. En tu casa tú no eres cualquier persona. En la iglesia tú no eres cualquier persona. En la calle tú no eres cualquier persona. En tu trabajo tú no eres cualquier persona. En tu centro de escuela de estudio tú no eres cualquier persona. Donde quiera que estés, tú no eres cualquier persona. Tú eres un pueblo santo. Tú eres un real sacerdocio. Tú eres un pueblo adquirido por Dios. Tú eres el especial tesoro de Dios que te sacó de la cantera del pecado, te sacó de la deformación del pecado, te sacó del sepulcro y te ha traído a la luz y a la vida eterna, a la verdad gloriosa del Evangelio que es en Cristo Jesús. Te pregunto, ¿tienes motivos para honrar a Dios? Claro que sí, tenemos muchos motivos para decir: Señor, te alabo y te glorifico. Solo tú eres Dios. Encomienda, hermano, ayúdame. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo quiero honrarte con todo lo que tú me has dado. Es el apóstol Pablo quien también reafirma lo que estamos diciendo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 30. Dice así la palabra de Dios: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, los hizo santos, y por último los glorificó. Eso fue lo que hizo con Enoc, con Moisés y con Elías. Es lo mismo que va a hacer contigo si tú y yo le honramos en todo lo que hagamos en esta vida. Gloria a nuestro Dios. Y ya concluyendo en esta mañana, hermanos, este mensaje de honrar a los que honran a Dios, yo quiero llevarte a las palabras del sabio Salomón en el capítulo 3 y los versículos del 9 al 10 del libro de Proverbios, para que tú sepas en las cosas que tú tienes que honrar a Dios hoy, en la actualidad. Dice así la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes, con tus, plural, con tus bienes. Y podríamos preguntarnos: ¿y cuáles son mis bienes? Cabe preguntarnos, ¿cuáles son mis bienes? Mira lo que dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes, con todas las primicias de todos tus frutos. Versículo siguiente. Y aquí está la promesa, hermano: yo honraré. Yo honraré. ¿Cómo? Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Iglesia, el llamado de Dios para nosotros, la última generación, el pueblo que es real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, el pueblo que Dios sacó de las tinieblas a la luz admirable, el pueblo que Dios ha justificado, el pueblo que Dios ha santificado, es el pueblo que Dios quiere glorificar cuando Él venga. Ese pueblo tiene que honrar a Dios con todos, no la mitad, ni los 3/4, ni un 99%, sino que todo, con lo que tenemos y hacemos, debemos de honrar a Dios. Te pregunto, ¿cuáles son esos bienes? Pues bien, la vida. La vida es uno de los bienes que Dios te ha dado. ¿No tenemos motivos para honrar al Dios que me ha dado la vida? Claro que sí. La salud. Dios es el autor de la salud. Por eso es bueno honrar a Dios con nuestro cuerpo, comiendo y bebiendo
lo que Dios ha descrito en su palabra. Si te enfermas por desobedecer la palabra de Dios, no le reclame a Dios. Ahora, cuando tú obedeces la palabra de Dios, como los 3 hebreos allá en Babilonia, que dijeron, no nos vamos a contaminar. Pregunta, ¿Dios los honró o no los honró? ¿Dándoles más sabiduría? ¿Dándoles más salud? ¿Dándoles mejor color? Claro que sí. Si lo hizo ayer, hermano, ¿no lo va a hacer hoy? Claro que sí. Yo honraré a los que me honran. Con tu vida, con tu salud, con tu dinero. Dios no quiere el 10% de tu dinero. Él no lo quiere todo. Solamente quiere una pequeña parte. Hermano, sé fiel. Sé fiel. Honra a Dios con tus diezmos y con tus ofrendas. Y Dios te honrará. Dios te ha dado en un tiempo sagrado. Te ha dado 6 días para ti, 6 días para que tú trabajes, 6 días para que tú te recrees, 6 días para que tú hagas tus negocios. Pero Él dice, el 7º día es para mí. Amados hermanos, honra a Jehová con la observancia del sábado. Por favor, obedece a Dios, obedece a su palabra. No le hagas más caso a lo que dicen la gente, que yo creo, que me parece, que entiendo, que esto antes era así o asado. No, hermanos, Dios no cambia. Lo que Dios le exigió a su pueblo ayer es lo que te exige a ti hoy. Guarda el sábado conforme al mandamiento y Dios te va a honrar. Alabado sea su nombre. Amados hermanos, Dios te ha honrado con tener una mente clara, una mente entendida, una mente que se puede desarrollar y educarla. ¿Qué tú estás archivando en tu disco duro que Dios te dio? El consejo de Dios es que almacenes aquí todo lo limpio, todo lo puro, todo lo santo, todo lo verdadero, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Si tú lo haces, Dios te honrará, como lo hizo con Enoc, como lo hizo con Moisés y como lo hizo con Elías. Por favor, no contamines tu mente con la inmundicia del pecado, ni con la programación del mundo. El que honra a Dios no se puede contaminar con el mundo, ni las cosas del mundo. Entiéndela por una vez más a través del poder del Espíritu Santo. Pídele a Dios que te ilumine para que rompa las cadenas con el mundo. Honra a Dios con tus ojos. Dios te ha dado la visión de poder ver los colores, el amanecer, el atardecer, la lluvia, las nubes, el relámpago, las flores, las aves, las estaciones del año. Dios te ha premiado con eso. Haz que tus ojos contemplen a Cristo, como dijimos anteriormente, con lo puro, con lo verdadero. No vea más lo impuro. Corta tus ojos, arráncalos si es necesario. Porque Cristo dice, es mejor entrar al reino de los cielos ciego que no tener la vista aquí y perderla, viendo las inmundicias, viendo la prostitución, viendo la pornografía, viendo las mentiras de la televisión. Honra a Jehová con tus oídos. Haz que tus oídos escuchen todo lo que le agrada a Dios. La música que le agrada a Dios, no esa falsa música que el diablo está introduciendo en la iglesia, letra religiosa con música mundana. ¿Entiende eso? ¿Hasta cuándo hay que repetirlo? Este es tiempo de buscar a Dios, este es tiempo de honrar a Dios para que Dios te pueda honrar a ti. Honra a Dios con tu lengua, con tu boca. Que todo lo que proceda de aquí sea para alabar y glorificar al nombre de Dios. Que cuando vayamos a hablar, que hablemos para glorificar a Dios. Que cuando vayamos a cantar, cantemos para gloria de Dios. Si tú le honras, Dios te va a honrar, mi buen hermano y amigo. Iglesia, el llamado de Dios para ti a través de todos los tiempos es que tú le honres y
y Él te ha de honrar. Amados hermanos, ¿tú crees realmente que vivimos en el fin del tiempo? ¿Tú crees que realmente estamos viviendo en las escenas finales de la historia de este mundo? ¿Sabes por qué te hago esa pregunta? No te lo puedes imaginar. Hay predicadores, hay pastores que abren sus Biblias. Hay padres y madres, hay hogares, hay familias que abren sus Biblias, hay hermanos que abren sus Biblias. ¿Y saben ustedes lo que dicen? Todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. No nos podemos dejar confundir por los alarmistas. ¿Quiénes son a los que ellos llaman alarmistas? A los que predican la verdad presente. A los que hacen cuentos, historia y entretenimiento. No. Esos no son alarmistas, esos son los verdaderos mensajeros. Pero quiero decirte que quienes digan que todavía no es el tiempo es que no tienen discernimiento. Ven las cosas como el hombre carnal. Ven los sucesos como el hombre natural. Ven lo que está aconteciendo como algo de siempre. Pero el que honra a Dios tiene discernimiento. Y el que tiene discernimiento se da cuenta de que estamos en el fin del tiempo. Iglesia, si tú eres uno de esos que crees que no ha llegado el tiempo, cae ahora mismo de rodillas y clama a Dios por sabiduría, por discernimiento. Abre mis ojos, como le dijo allí Eliseo a sus siervos. Sí. Señor, ábrele los ojos para que vea. Queridos hermanos que me escuchan, estamos en el fin del tiempo. Cristo viene, está a las puertas, el tiempo termina y el mundo con sus cosas pronto va a pasar. ¿Sabes cuál es la promesa de Dios para ti? Yo honraré a los que me honran. Yo termino con las palabras del vidente de Patmos, Juan, en el libro de Apocalipsis o Revelación, allí en el capítulo número 5 y los versículos del 11 al 13. Miren, hermanos, la gran promesa para los que honran a Dios. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Versículo siguiente, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y el versículo siguiente, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: aquel que estaba sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esa escena te pertenece, esa escena es tuya, esa escena es una realidad, pero es una realidad en aquellos que honren a Dios hoy con todos sus bienes. Y en el día final, cuando Cristo venga, te dirá: bien, buen siervo fiel, me honraste en todo lo que tenías, ahora yo te voy a honrar. Entra en el gozo de tu Señor y allí te sentarás en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria al Cordero, gloria a nuestro Dios. Que esa sea tu experiencia
y que sea mi experiencia. Es mi deseo para ti en esta mañana. Amada iglesia, te invito para unirnos en alabanza cantando el himno número 247. Yo te seguiré, oh Cristo. Yo te honraré, oh Cristo. Yo viviré para servirte, mi Cristo. Cantemos este himno, que esa sea tu experiencia y mi experiencia. Dios nos bendiga. Amén. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes, sigo, sí Señor, te seguiré, yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Aunque duro el camino, sin señales y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Afligido, agotado, débil, lleno de dolor, regocíjome pues ando en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Si me guías al gran río del Jordán, no temeré. Has pasado tu sufrío y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Querido Dios que estás en los cielos, en esta mañana con gozo y gratitud alabamos tu nombre, porque solo tú eres Dios, el Dios verdadero. Gracias por tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a su nombre gloria. Gracias, mi Dios, por el Consolador, el Espíritu Santo, el Maestro Divino, por su compañía. Gracias, mi Dios, por todos los beneficios que tú nos das. Gracias por tus promesas, son grandes, son fieles y son verdaderas. Cumpliste, Señor, con aquellos que te honraron en el pasado. Cumplirás hoy con los que te honramos. Así como trasladaste a los cielos a Enoc, a Moisés y a Elías, también nos has de trasladar a nosotros. Yo te pido, mi Dios, en esta mañana, que tú nos bendigas, que nos des tu poder, tu gracia, tu Espíritu Santo, para poder honrarte, Señor, con todos los bienes que tú nos has dado. Ayúdanos a seguirte,
Ayúdanos a servirte, ayúdanos a hacer tu voluntad y andar en tus caminos. Vivimos en el fin, Cristo ya viene y queremos estar listos para el encuentro con Él. Mi Dios, en tus manos encomendamos a tu pueblo. Ven pronto a buscarnos, llévanos al hogar celestial. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Oramos en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. A su nombre, gloria.